Hoy en día es tan normal tener una gran diversidad tanto de electrodomésticos como de iluminación en nuestra casa. Es por eso que cuando vamos a iniciar alguna construcción, para algunos suele salir algunas interrogantes con referente a la electricidad. Y esto es saber el tipo de calibre que debemos utilizar y por ende nos lleva a preguntarnos qué tipo de interruptor termomagnético es el adecuado para utilizar. Pues en este video te hablaremos de cómo solucionar estas preguntas. Lo primero que tenemos que tener en mente cada vez que vamos a iniciar alguna instalación eléctrica es un aproximado de todo aquello que tendrá nuestro hogar, como son las luminarias, electrodomésticos, calentadores o regaderas eléctricas, cámaras de vigilancia, entre otros más. Una vez que tengas todo esto, podemos proceder. Y como siempre les digo, este tipo de videos son para personas que quieren aprender más a detalle sobre estos temas o que están iniciando. Si tú eres un máster de la electricidad, vaya, casi un dios, no comentes cosas negativas, solo cambia el video y eso es todo. Para iniciar esto, comenzamos a realizar una tabla que ahorita te las mostraré, la cual contendrá información necesaria para saber qué cable y termomagnético utilizaremos. Y para determinar esto, tendremos que saber el número de circuitos que va a contener nuestra vivienda. También la potencia en watts, la intensidad o corriente que consume cada uno de nuestros circuitos, la intensidad o capacidad de nuestros interruptores termomagnéticos para cada uno de nuestros circuitos. Y también vamos a tener el calibre o diámetro de nuestros cables en medida AWG. Esta tabla es la que contendrá la información que necesitamos para sacar todos los valores de nuestros cables y también de nuestro interruptor termomagnético, pero ahorita se los explico más a detalle. Para esto tendremos que nuestra casa estará compuesta por el siguiente tablero eléctrico, el termomagnético principal, y a su vez en la casa tendremos el circuito 1, 2 y 3. Sabiendo esto, el primer circuito que analizaremos será el C1 y este será el de iluminación, por lo que utilizaremos la siguiente tabla y contendrá la siguiente información. Los circuitos, aquí anotaremos la cantidad de circuitos que nosotros tendremos en nuestra vivienda. Posteriormente tenemos la potencia, esta se determina en watts. Después tendremos la intensidad de consumo de nuestros circuitos en amperes. También tendremos la intensidad o capacidad del interruptor termomagnético que vamos a utilizar. Y por último tendremos el cable o calibre en AWG, como lo pueden ver. Entonces, teniendo una idea de la iluminación que utilizaremos para este ejemplo, tendremos lo siguiente: dicroicos y focos LED de estos tipos. De los dicroicos tendremos 15, los cuales consumen 4 watts cada uno, dando un total de 60 watts. Posteriormente, de este tipo de focos tendremos 8 y estos consumen 12 watts cada uno, teniendo un total de 96 watts. Continuamos con ese tipo de focos, los cuales son 4 y consumen 15 watts cada uno, dando como resultado 60 watts. Y por último, en iluminación tendremos 2 focos de este tipo que cada uno consume 20 watts, dando como resultado 40 watts. Una vez teniendo los totales de cada tipo de iluminación, los sumamos y nos da como resultado 256 watts. Y este sería el total de potencia que consume ese circuito. Teniendo esto, lo colocamos en nuestra tabla para ir llenándola e ir obteniendo cada uno de los datos que requerimos. Una vez que nosotros ya calculamos la potencia del circuito, la cual es 256 watts, el siguiente dato que necesitamos es saber cuál es el consumo en amperes, o sea, la corriente, y así nosotros dimensionar el interruptor termomagnético que utilizaremos. Para esto utilizamos la ley de Watt, la fórmula de potencia, la cual nos dice que la potencia es igual a la intensidad o corriente por el voltaje. Esta es la fórmula, como la pueden ver. Como nosotros lo que necesitamos es la intensidad, lo que procedemos a realizar es un despeje. Y la fórmula nos queda de la siguiente manera. Como pueden ver, intensidad es igual a la potencia entre voltaje y este voltaje dependerá del país donde tú vivas o donde nos estés viendo. Aquí, por ejemplo, en México ocupamos voltajes de 220 o 127 volts. Para este ejemplo, utilizaremos el voltaje que para mi país es el más utilizado, el de 127 volts. Bueno, o en mi región. Teniendo este dato, lo utilizamos junto al dato de la potencia que ya teníamos anteriormente. Y quedaría de la siguiente manera: intensidad es igual a 256 watts entre 127 watts, dando como resultado que la corriente es de 2.01 amperes. Ahora, este dato lo ponemos en nuestra tabla y con esto ya sabemos el consumo total de nuestro circuito C1, el cual es de 2.01 amperes. ¿Y de qué nos ayuda este dato? Pues a determinar el interruptor termomagnético a utilizar. Ahora, al no consumir demasiada corriente, el termomagnético que podemos utilizar es el de 10 amperes, ya que este es el más pequeño que podemos encontrar. Si ustedes donde viven hay más pequeños, lo pueden ocupar
como por ejemplo de 5 amperes. Una vez que ya elegimos el termomagnético, procedemos a la elección del cable. Lo que debemos recordar es que la función principal del termomagnético es proteger a nuestros cables por algún cortocircuito y sobrecargas. Y si lo que queremos es protegerlos, entonces nuestro cable que vamos a utilizar para este circuito tendrá que soportar mínimo pues sus 10 amperes. Y para esto utilizaremos la siguiente tabla, la cual se utilizará para saber cuántos amperes soporta cada cable según su calibre. Esta es la tabla, miren. Ok, entonces, buscando en la tabla que les estoy mostrando, vemos que el calibre 14 soporta hasta 15 amperes. Entonces, de esta manera nosotros calculamos el calibre o diámetro del cable que vamos a utilizar con relación al interruptor termomagnético que tiene el circuito. Y de esta manera vamos a realizar el cálculo del circuito C2, el cual corresponde a los contactos o tomacorrientes de uso general. Para todos los circuitos utilizaremos de nuevo todas las tablas y también la fórmula de watts. O sea que es muy importante que tú siempre tengas presente esta fórmula. En este circuito se considera lo siguiente: dos pantallas que consumen cada una 150 watts, un equipo de audio de 350 watts, una computadora que aproximadamente consume 120 watts, una lavadora de 500 watts, una plancha que consume 1000 watts y por último tenemos un ventilador de 60 watts. Esto nos da una potencia total de 2330 watts para este circuito número 2. Ok, entonces teniendo este valor lo ponemos en nuestra tabla. Y ahora procedemos a realizar el cálculo de corriente de este circuito. Dividimos los 2330 watts entre los 127 volts, que es el voltaje, y esto nos da un resultado de 18.34 amperes, por lo que el interruptor termomagnético que seleccionaremos será el de 20 amperes, porque es que más se le aproxima a los 18.34 amperes. Y si nos vamos a nuestra tabla, vemos que el cable que soporta este amperaje es el calibre, pues 12. Podemos ver en la tabla, miren. Ok, ahora ya tenemos tanto el calibre como el interruptor termomagnético que vamos a utilizar para nuestro circuito número 2. Continuamos, lo mismo realizamos para el circuito C3, el cual corresponde a nuestra cocina, y en este tendremos lo siguiente: un refrigerador de 350 watts, un microondas de 1200 watts, una licuadora de 500 watts, una campana extractora de 100 watts, una cafetera de 900 watts. Esto da una potencia total, como pueden ver, de 3050 watts. Y posteriormente determinamos la corriente total y para este circuito será de 24.01 amperes. Lo apuntamos en nuestra tabla y esto nos ayuda, como ya les comenté, a determinar el interruptor termomagnético que utilizaremos, el cual sería el de 30 amperes. Y sabiendo esto, determinamos el calibre de nuestro cable. Nos vamos a nuestra tabla y vemos que el cable que soporta este amperaje es el cable calibre 10. Teniendo todos estos datos, determinaremos nuestro termomagnético general. Y para esto sumamos todas las potencias de nuestros circuitos, la cual es de 5636 watts. Aquí podemos ver, estamos sumando el circuito 1, el circuito 2 y el circuito 3. Ahora, algo muy importante que quiero aclarar, y es que esta potencia total solo se llegará cuando se tenga todo prendido, por lo que en muchas ocasiones esto no pasa, por lo que para determinar la potencia promedio utilizaremos un factor, el cual lleva por nombre factor de simultaneidad, el cual vamos a tener un promedio de consumo en nuestra máxima demanda que podemos tener en nuestra vivienda. Y este factor puede ser el 70, 80, 90% del consumo total. Yo sé que esto puede sonar para ustedes algo nuevo, pero recuerden que siempre es bueno aprender nuevas cosas. Para este ejemplo, trabajaremos el 80%. Entonces, la potencia total la multiplicaremos por el 80%, la cual sería 5636 por 0.80. Dando como resultado 4508.8 watts de potencia promedio. Si esto lo dividimos entre nuestro voltaje, el cual es de 127 volts, tenemos un total de 35.50 amperes, por lo que el interruptor general sería de 40 amperes. Y para esto, utilizaremos un cable que soporte esta corriente. Vamos a nuestra tabla, revisamos y vemos que el calibre 8 es el ideal. Y como pueden ver, ya tenemos todos nuestros termomagnéticos y también cables que llevará nuestra vivienda. Y así, llegamos al final de este video. Pero recuerda, si te gustó, regálanos un me gusta, suscríbete a todas nuestras redes sociales y sin más, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.